Buen día, soy Ruth Gutiérrez Cruz y les voy a presentar el análisis filogenético del género Aquila basado en datos morfológicos y moleculares. El género Aquila pertenece a la familia Accipitridae del orden Accipitriformes y estos son aves de presa o aves rapaces que incluyen a las águilas, aguilillas y gavilanes. Y estos habitan en los prados, pastizales, desiertos, costas marinas, alpinos, bosques, selvas tropicales e incluso en algunas áreas agrícolas y zonas suburbanas. Las características morfológicas de los accipítridos son el resultado y el reflejo de las adaptaciones a los distintos hábitats donde estos se encuentran, así como a su modo de alimentación y al tipo de presas que consumen. Se realizó un estudio previo sobre la filogenia de estas aves, elaborado por Helbig y sus colaboradores en el 2005, donde mediante el gen citocromo B con 1143 pares de bases, pues se realizó un análisis filogenético y resultó en que Arpía diversificó primero que las especies Aquila y la primera especie de este género en aparecer fue Aquila cricetos, siendo la especie más cercana al grupo externo. No se tomó en cuenta a otras dos especies que pertenecen a Aquila en este estudio, que en la actualidad ya no lo son. Por ejemplo, está Aquila clangua, que ahora es clangua clangua, y Aquila pomarina, que ahora es clangua pomarina, y por lo tanto no se consideraron parte de la diversificación de Aquila. El objetivo fue establecer las relaciones filogenéticas que presentan las especies del género Aquila a través de caracteres morfológicos y moleculares. Y pues para los métodos se seleccionó a Aquila como el grupo interno y Arpía como el grupo externo y se hizo una lista de las 11 especies de interés. Se hizo una matriz de datos de las especies y se usó TNT versión 1.6 para hacer el análisis filogenético. Se hicieron los cladogramas de máxima parsimonia y de apoyo bootstrap. Se hizo un mapeo de los caracteres y se establecieron las relaciones filogenéticas entre los taxones. Se usó el gen citocromo B de la base de datos de GBAC del NCBI. Para cada especie se procuró emplear secuencias similares en cantidad de pares de bases, evitando aquellas secuencias que diferían de más de 100 pares de bases. Se editaron las secuencias en Biodit versión 7.7.1 y se guardaron en archivo FASTA. Este FASTA fue introducido en Mega versión 11.0.3 y este se construyó un árbol de máxima parsimonia con un soporte de ramas de 500 bootstrap y se obtuvieron 3 árboles filogenéticos. El primero de ellos pues, fue el de más parsimonia, el segundo fue el árbol de consenso y el tercero con apoyos bootstrap. Esta es la matriz de datos, como se observa son 20 caracteres de las 11 especies, el grupo interno más el grupo externo, son 5 caracteres de doble estado y 15 de multiestado. Algunos de ellos son la distancia de longitud corporal, que esto es más referido a la altura, la masa corporal, la envergadura alar, el territorio que ocupan en su hábitat, si tienen migración o no, la elevación donde se encuentran habitualmente, el tipo de predación que tienen, la coloración predominante en los adultos, en los juveniles, coloración del pico, coloración de las patas, elevación máxima de vuelo registrada, a qué edad tienen el primer vuelo, la temporada de reproducción, la cantidad de huevos que tienen por puesta, el periodo de incubación, hasta qué edad tienen dependencia parental, hasta qué edad tienen su plumaje definitivo, hasta qué edad tienen la madurez sexual y la esperanza máxima de vida. Los resultados del TNT y también la discusión es que pues en los árboles filogenéticos se obtuvo una longitud de 64 pasos y se obtuvo el índice de consistencia que es el CI y el índice de retención que es el RI. El valor del CI fue de 0.73 y el del RI de 0.55 para los 3 árboles más parsimoniosos obtenidos. El CI mide la cantidad de homoplasia de un cladograma y pues son caracteres aparentemente similares, pero que resultan en una evolución independiente debido a la convergencia evolutiva, lo que resulta en caracteres análogos. Tiene un rango del 0 al 1, el 0 indica homoplasia completa y el 1 la ausencia total de homoplasia. Al momento de realizar el cladograma, pues se busca minimizar la homoplasia, es decir, que el CI sea un valor cercano al 1. Y por su parte, el RI es un estimador de bondad donde se ajusta los caracteres al cladograma y se mide la cantidad de sinapomorfias a través de un rango que va del 0, que es el ajuste nulo, a 1, que es el ajuste perfecto. Observa que cuenta con un CI aceptable, ya que es de 0.73, cercano a 1, que es lo que se busca, mientras que el RI es de 0.55, que es un valor relativamente suficiente, lo que indica que no todos los caracteres se ajustaron perfectamente en el cladograma. El apoyo bootstrap determina el grado de confianza de una filogenia específica.
el valor más óptimo es de 100, los valores por debajo de 70 se consideran débiles y los valores por debajo de 50 pues no son válidos y son aquellos que colapsan y terminan en politomías. Estas son cuando una rama tiene más de dos descendientes y es causado por la poca información de los taxones. En el árbol de Bootstrap pues se observa que en efecto hubo una politomía de 5 descendientes basales. Y en el estudio de Helbig se dio primero la diversificación de Arpia arpia y la primera especie de Aquila en aparecer fue Aquila cricetos, y esto es totalmente distinto a los resultados obtenidos en el árbol con soporte Bootstrap, donde se observa claramente que a Aquila berreauxi es la especie más cercana al grupo externo. Ahora bien, siguiendo con el mapeo de los caracteres, se tiene que solo los caracteres 1, 3, 4, 7, 10, 11, 14 y 17 se les tomó en cuenta para su interpretación debido a que los otros presentan un estado ambiguo de las ramas ancestrales y en la plisomorfia, por lo cual no son válidos. Entonces, el carácter 1 es el rango de la longitud corporal, que bueno, esto es la altura más que nada, y aquí se encuentra el estado plisomórfico, que corresponde a una altura de 75 a 106 centímetros, que esta es presentada en las especies grandes y se observan dos sinapomorfias, una la presentan las especies Rapax, Spilogaster y Fasciata, y estas sinapomorfias corresponden al estado cero, que es una altura corporal de 53 a 72 centímetros y pues la segunda sinapomorfia la presentan las especies Gurney, Eliaca y Adalberti con el estado 1 que corresponde a una altura de 74 a 86 centímetros. Para el carácter 3 es la envergadura alar y pues se observa que el estado pisomórfico es una envergadura de mayor a 200 centímetros y hay una sinapomorfia en las especies Rapax, Spilogaster y Fasciata con una envergadura menor a 200 centímetros. En el carácter 4, pues es el territorio que las especies abarcan en su hábitat natural. El estado pleisomórfico es de 21 a 40 kilómetros cuadrados de territorio. Aquí se presenta una autapomorfia en Rapax, pues solo esta especie abarca un territorio de 41 a 60 kilómetros cuadrados y se observa un paralelismo en las especies Spilogaster, Eliaca y Adalberti que abarcan un territorio de 0 a 20 kilómetros cuadrados. En el carácter 7 es el tipo de predación de las especies y aquí se encuentra que el estado plisomórfico es del tipo oportunista, que las especies son del tipo oportunista y hay un paralelismo entre Rapax, Celiaca y Nipalensis, donde indica que estas águilas son depredadores activos y una sinapomorfia por parte de Audax, Berreauxi y Cricetos que comparten que son depredadoras rapiñas. El carácter 10 es la coloración del pico. El estado plisomórfico corresponde a un pico negro y solo se presenta una autapomorfia en Audax que tiene un pico pálido. El carácter 11 es la coloración de las patas y aquí el estado plisomórfico es una coloración amarillenta y se encuentra un paralelismo en Spilogaster y Audax con una coloración de patas blanca. El carácter 14 es la temporada de reproducción que tienen las especies. El estado basal o pleisomórfico es la temporada de reproducción entre septiembre a febrero. Hay un paralelismo entre Eliaca delberti y Cricetos con un estado de carácter cero, que es la temporada reproductiva de marzo a agosto, y además hay dos autapomorfias, una con Audax que se reproduce de julio a diciembre y la segunda con Nipalensis que se reproduce de diciembre a marzo. Y finalmente el carácter 17 es hasta qué edad de nacidos las crías tienen dependencia parental para sobrevivir. El estado prisomórfico indica que las crías tienen dependencia parental por más de 100 días de nacidos y se observa una sinapomorfia entre Nipalensis, Berrauxi y Cricetos, donde menciona una dependencia parental de menos de 100 días de nacidos. Asimismo, se encuentra un paralelismo, podría ser, entre Fasciata y Eliaca, en que también tienen dependencia parental menor a 100 días de nacido. Estos caracteres no pudieron ser interpretados debido a su estado ambiguo y este es el análisis heurístico. Eh, en el árbol más parsimonioso, pues el índice de consistencia es de 0.90, el de retención es de 0.82 y estos son valores aceptables. El porcentaje de árboles replicados en los que los taxones asociados se agruparon en la prueba de arranque. Aquí hubo 500 repeticiones y hubo un total de 337 posiciones en conjunto de datos final y pues se involucraron 11 secuencias de aminoácidos. El árbol de consenso de Bootstrap también fue inferido a partir de 500 réplicas para representar la historia evolutiva de los taxones.
y las ramas correspondientes a particiones reproducidas en menos del 50% de las réplicas de arranque están colapsadas. Finalmente se concluye que Aquila es un género que a base de caracteres morfológicos no presenta un parentesco directo con su grupo hermano Arpía. No obstante, el establecer la filogenia basada en las secuencias moleculares del gen citocromo B mitocondrial, se observó lo contrario, pues Arpía tiene una diversificación directa con otro grupo que diversifica nuevamente y donde aparece el género Aquila, donde se observó que el taxón más cercano a Arpía es Aquila de Alberti. Basándose en la matriz de datos realizada con caracteres morfológicos, se tiene que la especie más cercana a Arpía es Rapax, es Aquila rapax. Esas serían las referencias bibliográficas y eso es todo por mi parte. Muchas gracias.